Vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesús esta transmisión a través de este medio. Dios bendiga a todos mis hermanos, también Dios bendiga a todos los oyentes, a todos los amigos que nos acompañan a través de este medio. Vamos a continuar en nuestro segundo, más bien en nuestra tercera parte de este estudio acerca de cómo serán los tiempos del fin. Es muy importante que nosotros estemos atentos a la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya que el pueblo sin profecía será disipado. El pueblo sin profecía, como dice la versión 60, se desenfrena, pierde el rumbo, pierde la dirección. Es importante entonces que nosotros sepamos de la profecía, de la palabra profética más segura. Y vamos a continuar en nuestro estudio acerca del cuarto reino en su faceta religiosa, una faceta en la cual aparece una bestia. No es una quinta bestia, por supuesto que no, es parte de la cuarta bestia, pero que sale en su representación, sale a favor de la cuarta bestia para sanar la herida que recibió de que su imperio, políticamente hablando o militarmente hablando, ya no prevaleciera a nivel mundial, pero que sí, a través de este aspecto religioso, siguiera prevaleciendo con una gran influencia, con un gran poderío, inclusive con una gran riqueza. Es importante que no perdamos de vista al cuarto imperio, en este caso Roma, el que se levantó contra el príncipe de los príncipes, que no lo perdamos de vista, pero ahora en su faceta religiosa, que aparece, como ya vimos en el estudio pasado, con cuernos como de cordero, es decir, con una apariencia de piedad, y que aparece también en una forma, en una apariencia religiosa, en una apariencia de piedad, como lo leímos en la segunda carta a Timoteo. Gloria a Dios. Esto desde Daniel capítulo 8, versículo 25, donde empezamos a leer, leímos que haría prosperar el engaño en su mano. Esto es una de las características que tiene este cuarto imperio, que haría prosperar el engaño en su mano. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús. Leímos la segunda carta a Timoteo. Creo que ahí nos quedamos, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 y voy a leer nada más el versículo 1 y el 5, para no leer toda la lista de las características de esos hombres que habría en estos últimos tiempos. Versículo 1: estos también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos peligrosos. ¿Qué habría en estos tiempos peligrosos? Versículo 5 lo dice: habría hombres que, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Teniendo apariencia de piedad. Hay un engaño a través de esta faceta religiosa, a través de esta bestia que aparece con cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. También Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, un texto que ya referimos, dice que el dragón engaña al mundo entero. Él usa el engaño, él usa la hipocresía, la apariencia de piedad,
para engañar al mundo entero. No nos sorprenda que muchos estén engañados, pues el Señor dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella, por ese camino, o los que entran por esa puerta. Sin embargo, el Señor, hablando de su rebaño, dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros al Padre ha placido daros el reino. Bien, entonces vamos a seguir viendo esta operación de engaño que está en este reino, en esta faceta religiosa de esta cuarta bestia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, ahí vamos a continuar, ya que es necesario que nosotros veamos las características que tiene este cuarto reino para distinguirlo, para poder identificarlo con claridad. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer desde el versículo 7 en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Bien, y el versículo 10 dice, ¿y con todo qué? Con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay quienes no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Hay quienes no quieren aceptar la verdad y aceptan un evangelio fácil, un evangelio que les convenga a su modo de vida, a su forma de seguir deleitándose en las cosas de este mundo, y no tienen amor a la verdad, no aman la verdad. Pero quiero recordarles que el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces nadie puede pretender estar en Jesucristo o estar en Cristo cuando no está en la verdad. Es muy importante, si no se está en la verdad, no se está en Cristo, porque Jesucristo, Él es la verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces por eso esta operación que dice el versículo 9 es según operación de Satanás. Según la operación de Satanás, ¿a quién le dio su poder y su reino Satanás? A la cuarta bestia, pero ahora también en su faceta religiosa, con apariencia de piedad, y opera no violentamente, no con armas, no con un ejército militar, sino con todo engaño de iniquidad. Notemos entonces esa característica que se menciona de la operación de Satanás, sobre todo en estos últimos tiempos. Mateo 24, volvemos a referir Mateo 24, en el nombre del Señor Jesús, versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Note usted, no a pocos, sino a muchos engañarán. Le recuerdo que la palabra Cristo, cuando vimos el estudio acerca del nombre de Jesucristo, la palabra Cristo en nuestro español significa ungido. Entendiendo esa perspectiva, muchos dirían, yo soy el ungido. Y ya viéndolo en nuestro español
¿Cuántos no vienen hoy en día diciendo que son ungidos de Dios, que tienen una unción de Dios, que Dios les revela, que Dios les muestra, que Dios les habla? Muchos se levantan diciendo yo soy el Cristo o yo soy el ungido, y dice ahí el texto, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, y vuelve a decir, y engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Todo esto según operación de Satanás, con grande engaño e iniquidad en los que perecen, por cuanto no conocieron el amor a la verdad para ser salvos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, nos dice, hablando de la operación de Satanás para engañar, mire lo que dice esta segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14. Dice, en el nombre de Jesucristo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Es decir, se transfiguran, aunque son fraudulentos, aunque son falsos, se transfiguran en apóstoles de Cristo. Versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Entonces no espere ver a Satanás con cola, con cuernos, como un monstruo fiero, sino que más bien su forma de engañar a muchos, su arma más poderosa es el engaño, la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí el texto nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y no es maravilla que, pues que sus falsos apóstoles y obreros fraudulentos también se transfiguran en apóstoles de Cristo. Entonces ahí está la operación de según Satanás para engañar al mundo, engañando a muchos. Romanos capítulo 16, la carta a los Romanos en el capítulo 16, versículo 17 y 18 dice, en el nombre de Jesucristo, yo os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus vientres, que con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Note usted lo que hacen estos obreros fraudulentos, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas. No le vienen hablando y diciéndole a usted, nosotros somos del diablo, te queremos engañar. No, por supuesto que no. Vienen con suaves palabras y con bendiciones, diciéndole Dios te bendiga, diciéndole Dios te ama. Con suaves palabras y bendiciones engañan. Ahí está el poder que usa la operación de Satanás. Engañan los corazones, no de los entendidos, sino de los simples. Así dice la versión antigua, los simples, los que fácilmente creen a todo sin discernir, sin entender, sin tener entendimiento, fácilmente son engañados. Por eso allí dice el texto, engañan los corazones de los simples. Efesios capítulo 4, en el nombre del Señor Jesús, Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios, que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, ahí está,
que no seamos simples, que no seamos, como dice la Escritura, cuando habla de que seamos niños, dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el sentido. Entonces aquí se trata de que seamos maduros, de que ya no seamos inmaduros o como niños inmaduros, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que ¿para qué? Para engañar emplean con astucia los artificios del error. Ahí está, vienen con doctrinas diversas. Son tales doctrinas para engañar y emplean con astucia los artificios del error. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios, dice ahí la Escritura. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, es decir, ahora en estos tiempos que estamos viviendo sin duda, que son esos tiempos futuros de los cuales estaba profetizando el Espíritu Santo. El Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas. Fíjese bien, vienen como doctrinas, escuchando a espíritus de error, o como dice la versión 60, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, es decir, que se disfrazan, es decir, que usan la apariencia de piedad, usan la mentira. Espíritus engañadores con doctrinas de demonios que habría en estos tiempos, sobre todo en esa faceta de este imperio, en esa faceta religiosa con apariencia de piedad, con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, es decir, con mentira, con engaño. El versículo 2 sigue diciendo que con hipocresía hablarán, ¿qué cosa? Hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hablarán mentira. Y entre esas cosas que menciona, algunas de sus doctrinas, dice el versículo 3, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido, ¿qué cosa? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, ahí está, esas doctrinas que prohibirían casarse. Por cierto, hay una doctrina llamada la doctrina o el dogma del celibato. ¿Qué es esa doctrina? Que prohíbe casarse a sus sacerdotes, a sus líderes religiosos, y que ha ocasionado muchos males. Que el prohibir a un hombre que se case va en contra de la naturaleza que Dios puso en el hombre, ya que el apóstol Pablo nos dice, solamente refiero, aunque no es propiamente el tema, pero refiero a lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, cuando dice, gloria a Dios, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedasen como yo, y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ahí está el prohibir a un hombre que se case si no tiene don de Dios para abstenerse del matrimonio,
y para servir solamente a Dios, es un atentado contra su naturaleza, ya que provoca que se quemen esto en sus pasiones desordenadas y que culminen en pecados horrendos, en abusos horrendos contra niños, contra mujeres. Entonces esa doctrina está considerada como doctrinas de demonios. Así lo dice el versículo 1. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya que estamos ahí en Timoteo, vamos a la segunda carta. Bueno, donde estábamos anteriormente, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice ahí la escritura: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué más? Y siendo engañados. Vamos, alguien vive tanto en la mentira y en el engaño que hasta él mismo se cree sus mentiras, que hasta él mismo se llega a creer sus engaños. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso dice el texto que estos hombres han ido de mal en peor, como engañando y siendo engañados. Pero para contrarrestar eso, fíjese lo que dice los versículos siguientes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, se lo dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras son las que nos pueden ayudar para no ser engañados. Pues toda escritura, dice el versículo 16, es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí está, hermanos, la importancia de estar bien sustentados en las escrituras para no ser engañados. Vamos a seguir considerando la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 21. Dice ahí la escritura: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Pablo estaba escribiendo a los hermanos, sino como a los que conocéis y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es una pregunta retórica que nos llama a reflexión, pero afirmando lo que está preguntando. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo. Para aquellos que están esperando a un personaje como anticristo, note usted que desde aquel tiempo el apóstol Juan ya está diciendo que este tal era el anticristo. Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23, cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Muchos en aquel tiempo, como hoy en día, niegan que Jesús sea Dios, niegan que Jesús sea el Todopoderoso. Pues miren lo que dice Juan: cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, ¿cómo hay que confesarlo? Como el Señor. Acuérdese lo que dice Romanos capítulo 10, si confesares a Jesús como el Señor. Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24, pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual nos prometió la vida eterna. Os he escrito esto, ¿sobre qué? Sobre los que os engañan,
¿Para qué? Para que estemos alerta, para que tengamos cuidado de los que quieren engañar. Pero gracias a Dios por la unción de su Espíritu Santo, dice el versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Ahí está entonces la importancia de saber cómo llegan con mentira, engañando, negando a Jesucristo como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, y atribuyéndole que solamente fue pues un Dios más pequeño, dicen algunos, no todopoderoso, no más poderoso, diciendo que solamente fue un profeta y cosas de esas. Si niegan al Hijo, niegan al Padre, no le han conocido, y esto lo hacen con engaño. Seguimos considerando la Escritura, allí en la segunda carta del apóstol Juan, versículo 7. Gloria a Dios, dice ahí la palabra de Dios, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal engañador es, ¿y qué más? Y el anticristo. Posteriormente vamos a ver un tema más de cerca sobre el anticristo, porque aquí ya Juan está diciendo que quien niega, o que aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quien niega eso, este tal es engañador y es el anticristo. Y muchos lo están esperando, y en muchos lugares desde el tiempo de Juan ya se había manifestado el anticristo, ese espíritu del anticristo. Versículo 8, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, comunica con sus malas obras. No comuniquemos en ninguna manera con estos engañadores que son anticristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver en cuanto a esta operación de Satanás engañando con milagros y señales mentirosas. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Gloria a Dios. Versículo 1. Santo es el Señor Jesucristo. Habla de la caída de Babilonia. Versículo 10 voy a leer para considerar un poco el contexto. Dice ahí la palabra de Dios: estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, un ay de lamento de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio. Esta Babilonia, quiero decirles que también es una representación de esa segunda bestia que aparece con cuernos de cordero. Es una representación también de la mujer que también se le llama, la mujer ramera, que se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. No, para este tiempo de Juan ya no existía como tal esta ciudad de Babilonia.
en nuestros tiempos tampoco existe literalmente esta ciudad de Babilonia, ni siquiera el reino de Babilonia, pero de Babilonia, que representa a esa mujer ramera y representa igual a esa bestia con cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. Babilonia es la cuna de la falsa religión, es la cuna de todo el paganismo. Y hablando de Babilonia, vamos a ver lo que dice más adelante, el versículo 23. Alégrate sobre ella, cielos, o sea, de su caída. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar, diciendo: con todo ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y voz de tañedores de arpas y de músicos y de tañedores de flautas y de trompetas no será más oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más en ti oído. Versículo 23. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes, ¿qué dice? Dice la versión 60, por tus hechicerías fueron engañados, fueron engañadas todas las gentes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vemos ahí también en Apocalipsis, ya que estamos ahí, capítulo 19, versículo 19 y 20, dice ahí la palabra de Dios: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Si usted lee el contexto, se refiere a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ya que los reyes de la tierra se congregarán, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 12, para hacer guerra contra el Señor y contra su ungido. Gloria a Dios. Y bueno, posteriormente podemos ahondar más sobre esa guerra, llamada en la Biblia la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, llamada por muchos la guerra de Armagedón. Bien, dice el versículo 20: y la bestia fue presa y con ella el falso profeta. Note bien, el falso profeta no dice los falsos profetas, sino que se refiere a uno, no que tampoco es un personaje, sino que se refiere a uno como figura, como símbolo, que representa a toda una faceta de engaño religioso. La bestia fue presa y con ella el falso profeta, que había hecho, ¿qué cosa? Las señales delante de ella, con las cuales había engañado a quienes, a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Quiero que notemos algo en este versículo 20. Estamos considerando cómo este cuarto reino en su faceta religiosa es engañador. Es engañador y según su operación, en este versículo 20 le llama falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales se había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. ¿No le suena esto familiar a lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis? Aquí se lo atribuye al falso profeta, pero en el capítulo 13 de Apocalipsis
le atribuye lo mismo a la bestia con cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. Vamos a nuevamente ahí, Apocalipsis capítulo 13. Vuelvo a leer el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjense, con una apariencia de cordero, pero cuidado, mas hablaba como un dragón. ¿Cómo habla el dragón? Ya hemos visto esa parte, con mentira, con engaño. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, es decir, trabaja para ella. En presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y hablando de esta bestia con cuernos como de cordero, con una apariencia de Cristo, con una apariencia del Cordero de Dios, solo apariencia, ¿qué hace en el versículo 14? Engaña a los moradores de la tierra. ¿Por qué medio? Por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Aquí dice exactamente lo mismo que encontramos en el capítulo 19, versículo 20, pero acá le llama falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, es decir, delante de la bestia, en presencia de ella, con las cuales había engañado. Usa el engaño porque es religiosa esta faceta. Había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Entonces, esta bestia con cuernos como de cordero es el mismo falso profeta que menciona aquí la Escritura en el capítulo 19, versículo 20. Pero además, este falso profeta, esta bestia con cuernos como de cordero, en Apocalipsis 17 aparece como otra figura más. Vamos ahí nuevamente a Apocalipsis 17, versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aquí se nos habla de una mujer que, a diferencia de la mujer del Cordero, la esposa mujer del Cordero, que es limpia, que es santa, esta es ramera. Fíjense cómo Satanás es un imitador. El Señor Jesús habla de su iglesia como una mujer. La dice Pablo a los Corintios, hablando en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia comparada como una esposa, como una mujer pura. También en Apocalipsis 19, versículo 7, menciona a la iglesia como esposa. Gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Pero es una esposa santa que está preparada como virgen, limpia, pura. Sin embargo, Satanás también usa en forma figurada o en forma simbólica a una mujer, pero esta mujer, a diferencia de la esposa mujer del Cordero, que es limpia y que es la iglesia del Señor Jesús, aquí el imitador Satanás también usa a una mujer que también es una iglesia, pero a diferencia de ser limpia y pura, es como una ramera, es sucia, es abominable. Seguimos leyendo en Apocalipsis 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fornicado no se refiere propiamente en el hecho de la relación sexual ilícita, sino en el hecho de que han tenido una relación sucia, una relación, han sido cómplices.
con los reyes o con los gobiernos de la tierra. Y los que moran en la tierra, dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La misma bestia de Apocalipsis 13:1. ¿Sí? ¿Y quién trae aquí a quién? ¿La mujer trae a la bestia o la bestia trae a la mujer? Según el versículo 7 dice claramente, la bestia que la trae. Quiere decir que este cuarto reino usa a esta mujer que la trae encima para seguir gobernando, para seguir operando. Es una mujer que aparece en forma semejante como la iglesia, pero una iglesia sucia, una iglesia abominable. Y esta misma mujer que lleva la bestia y que es usada por la bestia, es la misma bestia que ayuda a la cuarta bestia con cuernos como de cordero, y es también el falso profeta. Bien, entonces deducimos que la bestia con cuernos como de cordero, es decir, con apariencia de piedad, y la mujer que va montada en la bestia y el falso profeta son una misma cosa, pero con diferentes figuras. Todo esto en su faceta religiosa, que ha tenido mucho poder, que ha engañado a muchos. Bien, quiero que continuemos en el nombre del Señor Jesús. Otra de sus características que tiene esta faceta religiosa, según leímos en Daniel capítulo 8, versículo 24, dice que con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Destruyendo al pueblo de los santos. Bien, quiero decirles, ¿verdad?, que Roma, el cuarto reino, ha hecho atrocidades con el pueblo de Dios, con la iglesia, aún en su faceta política y militar, pero también mucho más en su faceta religiosa. Vamos a ver una escritura ahí en Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver cómo también esta bestia en su faceta religiosa ha perseguido y ha muerto a muchos cristianos. Pero debemos de tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, si fueran 10 días literales, pues ¿desde cuándo hubieran pasado? Si fueran 10 días literales, pues ya hubiera sido fácil y rápido. Pero usted juzgue una información que hay acerca de los 3 primeros siglos en que Roma persiguió a los cristianos. Usted juzgue a qué se refiere. Aquí saqué un screenshot o una información de lo que es este dato. Escuche bien, dice: hubo 10 grandes persecuciones. ¿Escuchó bien eso? 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Y menciona las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiliano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Ahí está. 10, dice, grandes persecuciones romanas contra el cristianismo. Puesto que el cristianismo, sigue diciendo esta nota, era considerado ilegal en el imperio, los cristianos debían ocultarse. Sus reuniones serían entonces secretas, y son famosas las catacumbas de la ciudad de Roma, donde se dice que los cristianos se reunían, aunque según los testimonios cristianos conservados, las catacumbas no eran el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones de culto se harían secretamente en las mismas casas de los fieles. Gloria a Dios. Así es que si el diablo cierra las iglesias o las reuniones en los lugares de reunión con esta pandemia, con este confinamiento, que en algunas partes es prácticamente obligatorio, pues el Señor Jesús ha abierto una iglesia en cada casa, en cada hogar de los hermanos. Ahí se reúnen santos que siguen alabando a Dios, siguen orando al Señor, y también Dios ha provisto, lo puedo decir de esa manera, estos medios para que podamos publicar la palabra de Dios. Entonces esos 10 días que aparecen ahí, 10 días de tribulación, no pueden ser literales, sino que más bien coincide con esa persecución de 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que decretaron esas persecuciones. Muchos cristianos murieron en esas persecuciones. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús lo advirtió claramente. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ver hasta donde nos alcance el tiempo en este estudio. Mateo capítulo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas. Se los dice a los escribas, a los fariseos. Les dice: yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y el Señor lo había profetizado. Ahí mismo Mateo 24, pero en el versículo 9 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. No se asuste por esto. ¿Qué tiene si matan el cuerpo? Pero recuerde que al alma no pueden matar.
Además, lo que leímos allá en Apocalipsis 12:10, dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Gloria a Dios. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 'dice ahí la escritura, 9, versículo 9. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para ser entregados, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahí está. El hermano podrá entregar inclusive a su propio hermano, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El aborrecimiento no lo tienen contra el cristiano por otra causa. Alguien dice que la persecución va a ser por descansar el sábado. No dice eso la Biblia. Dice que la persecución vendrá y el hecho de ser aborrecidos va a ser por causa de llevar su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Pero recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Solamente cito lo que el Señor nos dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os vituperaren y os dijeren de vosotros, cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados somos. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Primera a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. Santo es el Señor Jesús. Ahora dejamos más atrás el monitor y estoy batallando para ver la hora, pero ya me di cuenta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dijimos primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Santo es el Señor Jesús. Perdón, es el versículo 12 de ese mismo capítulo, 4:12. Y trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la es del mundo, el desecho de todos hasta ahora. ¿Quién? La iglesia. Pues Pablo está diciendo esto de él como parte, o de ellos como parte de la iglesia. Está escrito, mis amados hermanos, en Colosenses. Voy a leer ahí una escritura en Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24,
que ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo como cabeza ya padeció, y padeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Pero si un miembro, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, si un miembro se duele, todos a una se duelen. La cabeza, la cual es Cristo, se ha dolido hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si la cabeza se ha dolido, entonces el resto del cuerpo, que es su iglesia, también se ha de doler, también ha de tener persecución. Bendito el nombre de Jesucristo. Lo dijo el Señor ahí en 2 Timoteo. Vamos adelante a ver 2 Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. 2 Timoteo. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 3. Vamos a ver un poco en esto. Capítulo 3, 2 Timoteo 3, versículo 12. Dice: empero persiste tú. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piamente o piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. ¿Quiénes? Los que quieran vivir santa y piadosamente. Los que no quieran vivir santa y piadosamente no padecerán persecución. Los que quieran vivir cómodos, gozando de los deleites de esta vida, de los disfrutes temporales de pecado, obviamente no padecerán persecución, pero aquellos que quieran vivir santa y piadosamente van a padecer persecución. Esto me recuerda a lo que el Señor dijo, solamente cito allá en Juan capítulo 15, versículo 19, cuando dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, por esto el mundo os aborrece. Entonces, si nosotros fuéramos del mundo, si usted se hace el mundo lo va a amar. Le va a decir: de veras que usted, hermano, usted, hermana, como dice el mundo, usted sí es buena onda. Lo invitamos a una fiesta, lo invitamos a un convivio, pues ya sabemos que usted no toma, pero sí nos acompaña y es buen amigo. Y ahí va aquel hermanito, aquella hermanita a festejar en aquellos convivios, cuando la Biblia dice que ni aún no estemos, ni estéis con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Bueno, ¿por qué menciona esas dos cosas? Siempre los banquetes van acompañados de vino, de cerveza. Cuando yo oigo por ahí de que se están alistando para hacer un convivio los compañeros del trabajo, que pues ya saben ellos que soy cristiano, y ya saben, ¿verdad?, cuál será mi contestación a una de esas invitaciones. Sin embargo, entre ellos, el reunirse para una carne asada, para una fiesta, pues siempre no les falta el vino, no les falta la cerveza, por supuesto la música del mundo, que trae un mensaje muy, muy contrario a Dios, inclusive deprimente. Allá un proverbio dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío. Y pues por eso muchos llegan hasta el suicidio, porque, óigame, están teniendo frío, hablando espiritualmente, y todavía se quitan la ropa en tiempo de frío escuchando canciones al corazón afligido, pues llegan hasta el suicidio. Pero bueno, esto mencionaba, disculpe si me salió un poquito del tema, mencionaba por aquello de que los que son del mundo, pues el mundo ama lo suyo.
¿Por qué lo aman tanto al hermano los compañeros de trabajo? ¿Por qué lo ama tanta la gente? Porque él juega con ellos, porque él, si ellos dicen un chiste, él dice otro, ya les va el mío, y por eso lo aman tanto. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bendito el nombre del Señor Jesús. La iglesia ha tenido persecución a través de los siglos. Vamos a ver un texto clave en Evangelio según Juan, capítulo 16. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 1 y 2. Evangelio según Juan 16, 1 y 2, dice ahí la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. ¡Qué tremendo! Hay quienes han muerto por hombres religiosos. Estamos hablando del imperio en su faceta religiosa. En su faceta religiosa, este imperio, con cuernos como de cordero, o como esa mujer de Apocalipsis 17, que entre sus características menciona que se ha embriagado con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Estoy refiriendo a Apocalipsis 17:6. Está embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice Juan: y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. En su faceta religiosa, el imperio romano ha dado persecución y muerte a muchos cristianos. Considera algunos datos. Por ejemplo, la Inquisición medieval, que se fundó desde el 1184 en el sur de Francia, mató a muchos llamados protestantes, llamados cristianos. En 1249 comenzó en el reino de Aragón con Castilla la Inquisición española. En 1478 al 1834, bajo el auspicio de la monarquía hispana, ¿sí? Cuando hablamos de la monarquía hispana, es que esa Inquisición vino a México en el siglo XVI, en el 1520, 1521, ¿sí? Vino a México torturando a muchos de los indígenas de México, que consideraban esta institución religiosa que ni siquiera tenían alma, que eran considerados igual a los animales, no tenían derecho a medicina, no tenían derecho a estudios, eran maltratados, torturados, muertos bajo esa Inquisición española, bajo el auspicio de la monarquía que vino a toda América. Ha habido atrocidades tremendas. Entre los datos que quedan registrados, en un día 23 y 24 de agosto de 1572 en París, la llamada masacre del día de San Bartolomé, ¿sí? Mató en París solamente en una sola noche 2000 protestantes, a lo cual fue felicitado desde Roma el gobierno del gobierno de Francia por hacer esta matanza. Y después, en unos meses más tarde, en toda Francia fueron perseguidos, fueron muertos. Se calcula que en pocos días habían aumentado a 10,000 en toda Francia.
y eso es nada más en Francia. Como dato curioso, hay una pintura de esa masacre donde se muestra la pintura o al observador en esta pintura pintando desde arriba o mirando desde arriba hacia abajo. Y el testimonio de este pintor es que él captó esos momentos. No quiero decir que haya estado en el momento pintando, pero en su vista y en su mente captó esos momentos, los grabó en su memoria, viendo desde escondido, desde el terrado de una casa, cómo eran abiertos los vientres de las mujeres embarazadas y echadas a los perros, los niños, cómo eran cortados sus senos, de sus pechos con tijeras gigantescas, y todo eso lo captó en esa pintura que posteriormente él hizo. Fue realmente horrendo. Pues no en balde, Juan el apóstol habla de esta mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y dice: y cuando la vi quedé maravillada de grande admiración. Hemos estado entonces resumiendo en este estudio, viendo dos aspectos, dos características de esta faceta religiosa. Su poder engañoso haría prosperar el engaño en su mano y también destruiría al pueblo de los santos. Físicamente serían muertos. Tendréis tribulación de 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a seguir continuando nuestro próximo estudio. Les pido, ¿verdad?, que estén muy atentos, ya que esto es muy importante. Llegaremos a señalar los tiempos del fin, en qué tiempos bíblicos de la profecía va a pasar esto, qué señales va a haber acerca de estos últimos tiempos, cómo se va a desenvolver ese imperio o ese cuarto reino en su llamado orden mundial. Todo eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios. El próximo martes, si Dios quisiera y viviéramos, a las 7:30 tiempo del centro de México, estaremos transmitiendo nuevamente, por lo cual les pido que nos sigan acompañando y estén muy atentos a esta serie de estudios que hemos titulado cómo serán los últimos tiempos, o cómo serán los tiempos del fin. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por ser tan bueno, tan misericordioso. Gracias porque nos has dejado las Escrituras, las cuales al igual que a Timoteo, le dijo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así también a nosotros, tu palabra nos da sabiduría, nos da entendimiento para ser salvos y ser librados de todo engaño. Pues es importante que nosotros amemos la verdad. Tú dijiste, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Libra a tu pueblo que aún está inmerso en tradiciones, en engaños de religiones falsas. Sácalo de ahí, que oigan la voz que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Líbralos, Señor. Tú eres el único que puedes abrir sus entendimientos. Tú eres el único que puede llegar a sus corazones para revelarles tu palabra, para que no sean engañados. Señor, no necesitamos profundizar o saber de falsas doctrinas. Más bien lo que necesitamos es conocer la verdad, para que llegado el momento cualquier doctrina de error podamos identificarla con facilidad, con el pleno conocimiento de tu palabra, y que podamos decir: esto no está escrito, esto no es de la Biblia, esto no es de Dios. Señor, haz de tu pueblo un pueblo sabio y entendido,
porque sin profecía el pueblo será disipado, sin profecía el pueblo se desenfrenará, perderá el rumbo, perderá la dirección, por lo cual es importante que en estos últimos tiempos con más atención atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Señor Jesús, gracias Señor, que estemos atentos a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendice a nuestros amados hermanos, bendice a nuestros amigos, a los oyentes, bendiciones en gran manera y que tu palabra permanezca en nosotros. Amén. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Dios les bendiga. De esta manera estamos finalizando esta transmisión.